Buenas tardes, señores presidentes de la Máquina de Elecciones de Asturias, Lugones y la Máquina de Presidencia de Pueblo de Oliva, señores miembros de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, autoridades, compañeros y amigos. Vamos a comenzar el acto de incorporación como académico de número del profesor Javier Sebastián en la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Señor presidente de la Academia de Jurisprudencia, el profesor Leopoldo de Oliva, acompañará a esta tribuna al profesor Sebastián. Tiene la palabra el profesor Javier Sebastián para dar su discurso de ingreso a la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, autoridades, colegas, compañeros y amigos, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia y por su compañía en este año. Agradecimientos. Según va transcurriendo el tiempo, creo que todos vamos siendo más conscientes de lo mucho que debemos a los que nos precedieron y a los que nos han ayudado a empezar y a seguir el camino. Yo quiero empezar esta larga lista de agradecimientos por los que fueron mis profesores desde el colegio hasta la universidad. En mis años de colegio tuve la suerte de ser alumno de profesores que me transmitieron conocimientos que siempre he tenido presentes. Después llegó a la escuela, con planteamientos cartesianos y rigurosos, donde también puede disfrutar de excelentes profesores de matemáticas, de física, de materias técnicas. Quiero recordar aquí a Ángel Pérez, con quien aprendí teoría de circuitos, a mis profesores de electrónica, Pedro Martínez, José María Ferrero, Fernando Aldana, que me reclutó para la profesión universitaria, y a Javier Lucena. Javier Lucena no solo fue un profesor, sino que también ha sido un maestro. De él aprendí ingeniería en universidad y le considero un amigo. He tenido la suerte también de tener excelentes compañeros de trabajo tanto en la Universidad Politécnica de Madrid como en la Universidad de Oviedo, mis dos universidades. Desde ellas he podido colaborar con otras universidades como la de Cantabria, Valencia, Zaragoza, Carlos III, Rovira y Politécnicas de Cartagena y Cataluña, donde siempre he encontrado grandísimos profesionales. También en el Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona pude aprender de grandes colegas. Aquí mi recuerdo a Pepe Villa. Entre los colegas de nuestra Universidad Asturiana, mi agradecimiento a los de aquella pequeña ETSI de Gijón, que fue creciendo hasta la actual EPI de Gijón. Con muchos de los compañeros del departamento al que pertenezco he colaborado en temas docentes y de investigación, más allá de los límites que fijan las áreas de conocimiento. Además de haber trabajado con profesores de mi propia área, afortunadamente lo he hecho con excelentes profesionales y amigos de las otras tres. De manera muy singular, mi trabajo en los últimos 15 años ha estado completamente unido a los compañeros del grupo de investigación en sistemas electrónicos de alimentación. Gracias a la abnegación de Marta y de Diego, inicialmente, y después de Manu, Alberto, Pablo, Aitor y Juan, hemos construido un grupo de investigación cohesionado y generoso, del que estoy orgulloso. Muchas gracias a ellos y a otros muchos que han pasado por el SEA y que ahora siguen su camino en otros lugares, lejos de sus Asturias. Y también gracias a todos los nuevos investigadores que siguen construyendo el futuro del mundo. Y cómo no, yo no estaría aquí hoy si Mario Díaz no me hubiera pedido tomar un café en Gijón un día de febrero del año 2021. Ese día me propuso formar parte de esa aventura. Yo le propuse ayudar desde fuera, pero él no me dejó y finalmente acepté entrar en ese proyecto. Seguramente porque no soy capaz de rechazar una propuesta de Mario Díaz o de Javier Lucena, quizás porque ambos tienen una visión de la universidad que me seduce y que se resume en una sincera y callada voluntad de servicio a la institución, edificada en la objetividad y el altruismo.
Los estudios de ingeniería de telecomunicación en la Universidad de Oviedo, lejanos a los intereses particulares de Mario, no serían lo que son sin él. Pero esta es una historia para contar, no es una historia para contar hoy y aquí. Ya en la academia he tenido la fortuna de compartir tareas con Ángeles, Cristina y Antonio, siempre combinando trabajo duro con bromas y buen humor. Aliado con Ángeles y con la complicidad de Cristina, a veces boicoteamos el reto proceder de Mario, que nos soporta con la indulgencia de un padre cariñoso. Pero no todo es trabajo en mi vida. Mi agradecimiento también a mis amigos de toda la vida, de la escuela y de atletismo, a Emilio, Cáceres, Ricardo, Javier, José Ramón y sobre todo a Lalo. También para mis nuevos amigos montañeros Julián y Conchi. Finalmente, he llegado aquí porque tuve la inmensa suerte de tener por padres a Francisco y a Julia. Ellos crearon un hogar sin lujos y con disciplina, en el que siempre el estudio de sus hijos era la máxima prioridad, con vara libre para cualquier gasto que significara mejorar su formación. Ellos serían felices al verme hoy ante ustedes. Ya sin ellos, mi agradecimiento a mi hermano José María, con el que he compartido funciones y estudios, a mis hijos Fernando, Cecilia y Julia, mi compañera de rodada, y, como no, a Susana. Electricidad y comunicaciones. Mi trayectoria en la universidad está unida a la electrónica y muy singularmente a la electrónica de potencia. Antes de hablar de electrónica de potencia, tengo que contextualizar la electrónica en el conjunto de disciplinas englobadas en la ingeniería eléctrica. Los circuitos eléctricos hicieron posible las comunicaciones alámbricas y permitieron alumbrar las inalámbricas, siendo la electrónica la que propició su completo desarrollo durante el siglo XX. La electrónica nace unívocamente unida a las comunicaciones. A continuación voy a relatar brevemente este historia. Pioneros. Aunque los fenómenos de electrificación por frotamiento eran conocidos desde la antigüedad, fue en el siglo de las luces cuando su estudio experimentó un apreciable interés. En esta época, Franklin desarrolló las ideas y la tecnología básica de los fenómenos electrostáticos. Sin embargo, la electricidad no dejaba de ser un fenómeno curioso que se prestaba a su exposición a actos públicos a medio camino entre la ciencia y el espectáculo. A finales del siglo XVIII, los experimentos de Galvani con la sangre serrana establecieron conexión entre los fenómenos eléctricos y los neurológicos. Posteriormente, en 1800, Volta diseñó la primera pila eléctrica. En 1820, Oester demostró que la corriente eléctrica generaba un campo magnético. En 1931, Faraday descubrió que era posible hacer circular corriente eléctrica por un conductor si el campo magnético era variable. Todo el conjunto de relaciones matemáticas entre los campos magnéticos y eléctricos culminaron con el planteamiento por Maxwell de sus famosas 4 ecuaciones. Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas, siendo Hertz quien demostró su existencia 20 años después. Emprendedores. Muchos investigadores se plantearon el aprovechamiento de los fenómenos eléctricos para la construcción de máquinas o artilugios de uso práctico. Así surgieron los primeros motores eléctricos, en cuyo desarrollo jugaron un papel especial, entre otros, con Jacobi, Graham y Siemens. Una característica casi universal de los motores eléctricos es su reversibilidad, es decir, su capacidad de no solo transformar energía eléctrica en energía mecánica, sino también de realizar la transformación inversa, actuando de esta manera como generadores. Partiendo de la energía mecánica obtenida por máquinas de vapor o por corrientes de agua, los generadores eléctricos posibilitaron la transformación de esta energía mecánica en energía eléctrica, que, transportada a distancias muy grandes, era transformada de nuevo en energía mecánica por un motor eléctrico. En resumen, las transformaciones de generadores y motores permitían el transporte cómodo de la energía mecánica, convertida en un formato intermedio de energía eléctrica. Los generadores eléctricos pueden entregar a su salida tensiones continuas o alternas. Para el transporte eficiente de la energía eléctrica a largas distancias es fundamental que las pérdidas en los conductores eléctricos sean bajas, lo que se consigue elevando la tensión. Para conseguirlo, el elemento fundamental es el transformador. De tal manera que el transporte de energía eléctrica se realiza en alta tensión, mientras que otro transformador realiza la transformación inversa para su consumo sin peligro. La facilidad de la elevación y reducción de la tensión con transformadores, utilizando tensión alterna, determinó el triunfo de Tesla frente a Edison en la llamada guerra de las corrientes. Como consecuencia, el despliegue de la red eléctrica se realizó en tensión alterna.
El detonante de este despliegue fue el desarrollo de una bombilla eficiente y fiable y duradera por Edison en 1879. A partir de entonces, la energía eléctrica cambió la vida de la gente y el aspecto de las ciudades. Los electrodomésticos facilitaban la vida de las personas y los ascensores eléctricos permitieron el crecimiento de la altura de las ciudades. Sin embargo, si nos planteamos en qué parcela de la vida de un ser humano de la segunda mitad del siglo XIX intervenía la electricidad, la respuesta sería casi exclusivamente la comunicación de noticias a distancia por el telégrafo. Hasta aparece en las películas de vaqueros. Fue Morse el que diseñó un artilugio para la transmisión de información a distancia por cables, utilizando el código que lleva su nombre. Con esta tecnología ya madura, fue posible conectar por telégrafo Europa y América. Por primera vez, la noticia de un acontecimiento acaecido en uno de los continentes no llegaba tras semanas de travesía en un barco, sino que era conocida casi instantáneamente. Quizá no nos sea fácil comprender la trascendencia de este hecho en tiempos de conexión continua. El sencillo mecanismo del timbre eléctrico. El timbre consiste en un electroimán por el que circula corriente eléctrica cuando se pulsa. Este electroimán atrae una pequeña plaquita de hierro cuyo desplazamiento interrumpe bruscamente la circulación de corriente por el electroimán. En cuanto la plaquita vuelve a su posición original, se restablece la circulación de corriente por el electroimán, comenzando de nuevo el ciclo descrito, originándose un movimiento continuo de vaivén de la citada plaquita que golpea una campanilla. Este mecanismo, con una bobina adicional, con un número de espiras muy superior al de la bobina del electroimán, sirve para obtener pulsos de muy alta tensión. Fue desarrollado por Ruhmkorff y de él toma su nombre. El gabinete de Ruhmkorff propició tres hechos importantísimos en la historia de la ciencia y de la técnica: el descubrimiento de los rayos X por Röntgen, la demostración de la existencia de ondas electromagnéticas por Hertz y el desarrollo del primer transmisor de radio por Marconi. La importancia de estar enterado a tiempo. Después del telégrafo, el siguiente gran paso en las comunicaciones fue el teléfono, cuya paternidad fue objeto de muchísimas disputas. Los cables telegráficos y telefónicos cambiaron el aspecto de muchas ciudades a finales del siglo XIX. Sin embargo, la telegrafía y la telefonía resolvían exclusivamente la comunicación entre puntos fijos y no eran aplicables a los barcos en situación de grave peligro o de naufragio. La superación de este problema vino de la mano de Marconi, quien conocía el experimento realizado por Hertz y los avances de otros científicos que habían trabajado investigando las ondas hertzianas. Muy especialmente Popov, el inventor de la radio para los rusos, Marconi experimentó con el carrete de Ruhmkorff, la antena de Popov y el huesor de Lodge, construyendo rudimentarios transmisores y receptores de lo que se denominó telegrafía sin hilos. Las autoridades rápidamente quedaron encantadas con las posibilidades que había la telegrafía sin hilos, tanto desde el punto de vista militar como comercial y de rescate en naufragios. En el caso del Titanic, la telefonía sin hilos, la radio, ayudó al salvamiento de muchas vidas. Pero ¿cómo era la radio del Titanic? La radio del Titanic era una radio sin electrónica, al menos en la parte de transmisión. El transmisor, de 5 kilovatios de potencia, estaba formado por alternadores y circuitos sintonizados. Las primeras versiones del receptor usaban un detector magnético apodado MAGI. Una versión alternativa usaba dos primitivas válvulas Fleming, dos diodos termoiónicos, siendo esta la única electrónica existente en su sistema de comunicaciones. Cuando el sistema funcionaba usando el MAGI, era un transceptor de radio sin electrónica. Sin embargo, la electrónica surge en paralelo a la radio y se desarrolla gracias a ella. Segunda parte, electrónica y electrónica de potencia. La electrónica de potencia es una hija relativamente tardía de la electrónica. Su implicación en la vida de los seres humanos está completamente ligada a la gran expansión de dispositivos electrónicos de estado sólido en el último cuarto del siglo XX. Partiendo del nacimiento de la electrónica, voy a relatar brevemente el comienzo de la electrónica de los transistores y cómo esta fue alumbrando las posibilidades de usar estos dispositivos en la conversión de las características, el formato, de la energía eléctrica. Nace la electrónica. Los primeros detectores de radio usados por Marconi quedaron superados por el diodo de vacío o diodo termoiónico de Fleming. Este componente marca el nacimiento de la electrónica en 1904. Es de destacar que con un diodo o
Con un diodo no se puede amplificar las señales eléctricas ni generarlas, lo que sí se consigue con un triodo. El triodo fue inventado por De Forest en 1906. El triodo y el pentodo, inventado posteriormente, propiciaron el desarrollo de la radiodifusión y de la televisión. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, electrónica era sinónimo de radio, de amplificación de señales de audio y de una incipiente televisión. Todo ello basado en el uso de diodos, triodos y pentodos termoiónicos. La electrónica barata. En el periodo de entreguerras, el gobierno británico se planteó la posibilidad de derribar aviones enemigos con la ayuda de emisiones de radio. En este contexto, Watson Watt concluyó que esto era irrealizable, pero que sí era posible detectar la presencia de un avión al rebotar en él las ondas electromagnéticas. Estaban haciendo el radar. En el desarrollo del radar resultó fundamental que la longitud de onda de la señal usada fuera muy pequeña. Para conseguirlo, el dispositivo clave fue el magnetrón, desarrollado por Randall en 1940. En 1941, años después, los británicos ya generaban pulsos de potencias mayores de 100 kilovatios. Como anécdota, comentar que el magnetrón es el último dispositivo termoiónico con el que habitualmente convivimos, ya que es el elemento clave de nuestros hornos de microondas. El magnetrón solucionaba el problema de la generación de las señales, pero no de la detección de las señales rebotadas en los aviones, ya que los triodos y los pentodos eran demasiado lentos para conseguirlo. Este hecho desató el interés por experimentar con diodos basados en uniones entre materiales semiconductores. Llamadas a larga distancia. Nace el tránsito. La invención del diodo posibilitó las llamadas telefónicas a larga distancia. Sin embargo, los amplificadores de audio basados en triodos fallaban frecuentemente. En 1925, la Bell Telephone Company estableció un centro de investigación, los Bell Labs, entre cuyas actividades estaba la investigación en dispositivos que pudieran remediar las limitaciones de los triodos, tanto en respuesta en frecuencia como en fiabilidad. En 1936, los Bell Labs contrataron a Shockley y a Brattain, a los que siguió Bardeen acabada la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1947, y tras múltiples fracasos y casualidades, Brattain y Bardeen consiguieron un dispositivo de estado sólido que era capaz de amplificar señales, aunque deficientemente. Shockley enseguida planteó otro dispositivo parecido, que es el que realmente se impuso. Así nació el transistor bipolar. La invención del transistor bipolar y, posteriormente, la del transistor de efecto de campo de corta entrada en MOSFET inauguran la era de la electrónica tal y como la conocemos. Su tamaño, fiabilidad y respuesta en frecuencias abrieron el camino a las telecomunicaciones en frecuencias muy altas, a la miniaturización, a la computación y un sinfín de automatismos que han formado parte de la vida de los seres humanos en los últimos 60 años. El formato de la energía eléctrica y los convertidores. La elección de potencia es la parte de la electrónica que estudia los circuitos y los dispositivos que tienen como objetivo cambiar el formato de la energía eléctrica, entendiendo por tal la combinación de los valores de tensión y de frecuencia. Por ejemplo, la batería de un automóvil puede suministrar 2 kilovatios de potencia eléctrica al motor de arranque, la misma potencia que la red eléctrica suministra a una cocina, pero el formato en el primer caso es de 12 voltios de tensión continua y en el segundo de 230 voltios eficaces de tensión alterna de 50 Hz. Los circuitos electrónicos que se encargan de realizar el cambio en el formato de la energía eléctrica se llaman convertidores. Sus nombres están relacionados con la frecuencia de la tensión en la entrada y en la salida del convertidor. Así, si la entrada es de tensión alterna y la salida de tensión continua, el convertidor se llama rectificador. La transformación inversa, entrada en continua y salida en alterna, se realiza con un inversor. La conversión con entrada en continua y salida en continuo se realiza con un convertidor continua. Si la entrada es de alterna y la salida es también de alterna, el convertidor será, en general, un convertidor alterno. El cambio del formato de energía eléctrica hay que realizarlo con el máximo rendimiento posible. Para conseguirlo, los convertidores que se encargan de esta misión deben estar integrados exclusivamente por elementos almacenadores de energía, o sea, bobinas y condensadores, transformadores e interruptores. Los interruptores son dispositivos que trabajan en computación. Cuando se pueden considerar ideales, nunca se disipa potencia en ellos, ya que o bien vale cero la tensión sobre ellos, cuando están cerrados, o bien vale cero la corriente que conducen cuando están abiertos.
El transistor puede operar de dos maneras distintas, en zona activa o en conmutación. El trabajo en conmutación de los transistores abrió dos campos de aplicación importantísimos de la electrónica. La electrónica digital, que da nombre a la era en la que vivimos, y la electrónica de potencia, que va a ser fundamental en la era de la descarbonización. Los primeros transistores eran poco adecuados para trabajar en aplicaciones de conmutación en electrónica de potencia, por lo que se desarrollaron otros dispositivos semiconductores pensados para ello. El SCR. El certificado controlado de silicio, SCR, es un dispositivo electrónico que solo puede trabajar en computación. Pertenece a la categoría de los llamados piristores. Los SCR son dispositivos fáciles de fabricar y muy robustos. Con ellos se desarrollaron numerosos convertidores del ámbito industrial durante los años 60 y 70. Sin embargo, los SCRs presentan dos serias limitaciones. La primera de ellas es que su velocidad de conmutación es bastante lenta. La segunda es que, si bien el proceso de encendido es especialmente sencillo, el de apagado es muy complejo. Ambas limitaciones relegan a los convertidores electrónicos de potencia al ámbito casi exclusivamente industrial. Sin embargo, esta situación cambió radicalmente a finales de los años 70, con la primera revolución. La primera revolución en la electrónica de potencia. Aparece el MOSFET de potencia. En los años 70 se fueron popularizando los sistemas de alimentación de muchos equipos de electrónica de consumo. Se trataba esencialmente de no depender de pilas para alimentarlos, fundamentalmente por razones de coste. Los sistemas de alimentación se basaban en transformadores que trabajaban a 50 Hz y en circuitería con transistores bipolares operando en zona activa. Sin embargo, a nivel de electrónica profesional, un cambio muy importante se estaba produciendo: el desarrollo de los sistemas de alimentación conmutados. Pese a que yo tenía una cierta experiencia en electrónica en aquellos años, era completamente ajeno a esta evolución. Sin embargo, el que fue el director de mi proyecto de carrera, Javier Uceda, sí conocía esta evolución. La información que él recopiló de una publicación española, Mundo Electrónico, en la que se trataba de familiarizar al lector con las llamadas fuentes conmutadas, fue mi primera guía sobre el tema. Además, otros profesores se habían ocupado de conseguir las actas de varias ediciones del congreso más importante del mundo sobre electrónica de potencia, el Power Electronics Specialists Conference. Estas actas fueron la clave para estar en contacto con los avances de la electrónica de potencia. El interés por los sistemas de alimentación conmutados proviene del mundo aeroespacial, donde la generación de energía eléctrica se realiza a tensión continua, que se cambia de formato usando convertidores continua conmutados. La tecnología desarrollada encontró un par de importantísimos nichos de utilización en los años 70: los monitores de televisión y los ordenadores de sobremesa. Para realizar las fuentes de alimentación conmutada de los años 70, se utilizaban transistores bipolares de silicio, no SCRs. Con ellos, las frecuencias de conmutación alcanzadas estaban en el entorno de los 20 kHz. En aquellas circunstancias, en un hogar calificable como normal, solo había un convertidor continua conmutado, seguramente en el receptor de televisión. A finales de los años 70 empezaron a aparecer los transistores MOSFET de potencia, que presentaban mayor facilidad de control y rapidez, y que permitieron aumentar una década la frecuencia de conmutación. Esto desató la sustitución progresiva de todas las fuentes de alimentación clásicas por fuentes conmutadas, claramente mucho más ligeras y pequeñas, con el paso del tiempo tan fiables como ellas, y finalmente más baratas. La comparación de los antiguos cargadores de batería de los teléfonos móviles y los actuales camuflados en el enchufe es un buen ejemplo de esto. También se produjo una gran proliferación de equipos de electrónica de consumo en los años 80 que incorporaban convertidores conmutados, como reproductores de vídeo y de audio. Y en los años 90, como ordenadores, monitores, escáneres, impresoras, teléfonos móviles inalámbricos, cargadores de baterías, etc. Hasta llegar en la actualidad, cuando encontramos en cualquier domicilio fácilmente unos 50 o 60 de ellos, sumando a los anteriores los convertidores que necesitan para su operación, los ordenadores portátiles, los computadores, las consolas, los juegos electrónicos, los elementos de limpieza y bricolaje con baterías y todas las bombillas LED que también incorporan un convertidor en el casquillo. Toda esta explosión de la electrónica de potencia en el entorno doméstico profesional ha sido posible por la aparición del MOSFET de potencia. La segunda revolución de la electrónica de potencia: aparece el IGBT. Pese a sus ventajas en rapidez y facilidad de control, en los MOSFET no se produce un fenómeno claramente deseable para conseguir dispositivos de muy alta potencia.
la modulación de la conductividad, que sí es posible en los territorios bipolares. Por esta razón, los mosfetes de potencia solo dominaban el terreno de las aplicaciones ligadas a los hogares y a las oficinas, pero no el terreno de las aplicaciones industriales. El esfuerzo por encontrar un dispositivo que aunara las ventajas de transistores MOSFET bipolares culminó con la invención del transistor bipolar de puerta aislada por varilla. Ese dispositivo ha supuesto una segunda gran revolución en la electrónica de potencia. Existen en la actualidad IGBTs de 6.500 voltios y 750 amperios, verdaderos titanes en la electrónica de potencia. Los IGBT son los dispositivos empleados en la movilidad eléctrica y en el acondicionamiento de las energías solar y eólica. Pese a sus innegables ventajas sobre los MOSFET, sus limitaciones en rapidez hacen que la investigación en nuevos dispositivos eléctricos de potencia siga avanzando, aunque ahora por otro camino. La tercera revolución de la electrónica de potencia, cambiando de material. El carburo de silicio y el nitrodo de galio son los protagonistas de la revolución que estamos viviendo en la electrónica de potencia. Si prescindimos de un montón de consideraciones tecnológicas y analizamos los límites del carburo de silicio en comparación con el del silicio, obtenemos que con carburo de silicio podemos realizar dispositivos que, diseñados para tener la misma resistencia en conducción, serán capaces de bloquear tensiones 9 veces mayores. Pero, ¿a qué distancia estamos de alcanzar estos límites? En silicio se comercializan dispositivos capaces de soportar hasta 1000 voltios. En carburo de silicio los encontramos ya hasta 3300 voltios. Y estos ya comercializados. Y un fabricante afirma ya tenerlos en 6500 voltios. Los MOSFET de potencia de carburo de silicio están intentando competir con los IGBTs de silicio. Los superan en rapidez y en bajas pérdidas, pero también en precio. El carburo de silicio se postula como el material para dispositivos de muy altas tensiones y potencias. En contraposición, el nitrodo de galio se postula para el nicho de la alta frecuencia de conmutación. Con nitrodo de galio se construyen GEMS, que son transistores de alta movilidad de electrones. Las tensiones máximas que actualmente pueden bloquear estos dispositivos, 900 voltios, son notablemente más bajas que las de los MOSFET de carburo de silicio. Los GEMS de nitrodo de galio encuentran su nicho de uso en competición con los MOSFET de silicio, a los que superan en rapidez, pero también en costo. Tercero, mi papel en la electrónica de potencia. Antes de comenzar a describir mis aportaciones en el campo de la electrónica de potencia, debo aclarar que mi trabajo en este campo ha estado centrado en convertidores que manejan potencias menores que los que van a jugar un papel fundamental en el mundo de la descarbonización, pero que poseen la misma base conceptual que ellos. Dos por el precio de uno. A principios de los años 80, las fuentes de alimentación conmutadas eran aún subsistemas relativamente caros en comparación con las fuentes finales. Entre sus componentes eran los dispositivos semiconductores los que podían considerarse más costosos. También se daba la circunstancia de que muchos equipos necesitaban varias tensiones de alimentación. Debido a ambos factores, resultaba atractivo conseguir que desde una fuente conmutada se pudieran obtener varias tensiones de salida, configurando las llamadas fuentes conmutadas multisalida. En esta situación, mi director de tesis, el profesor Uceda, me planteó su estudio como tema central de mi trabajo. Finalmente, mi tesis se dirigió hacia la posibilidad de controlar con precisión dos salidas, usando dos parámetros de control: el tradicional ciclo de trabajo y la frecuencia de conmutación. Los resultados tuvieron una amplia difusión, destacando que por primera vez un grupo de investigadores españoles publicaba un artículo en el Power Electronics Specialist Conference, el congreso que tanto me había ayudado a comprender los avances en este campo estaban producidos. También este trabajo dio origen a la primera publicación española en la revista Transactions on Power. Que la electrónica solucione los problemas que la electrónica tiene. A finales de los años 80, la proliferación de fuentes conmutadas conectadas a la red eléctrica empezó a ocasionar un grave problema, que fue descrito bajo el paraguas conceptual del bajo factor de potencia que se veía en la red. La causa de este problema era la estructura puente de diodos condensador electrolítico presente en la entrada de cada fuente conmutada, que distorsionaba fuertemente la corriente de la red.
Para atajar este problema generado por la electrónica, había que usar más electrónica y usarla sabiamente para corregir el factor de potencia. Por aquellos años establecimos relaciones con la empresa Alcatel, que tenía un centro de I+D corporativo en Madrid para trabajar en estos temas. En general, los temas ligados a la alimentación de sistemas de telecomunicación. El interés de Alcatel en la exploración de circuitos simples y eficientes en la corrección del factor de potencia nos llevó a explorar varias soluciones. Primero, el uso del convertidor SEPI para esta aplicación. El estudio de su modo discontinuo de conducción reveló su comportamiento como corrector automático del factor de potencia, con un control muy simple. Los trabajos en congresos periodistas en este tema han tenido muy alta repercusión. Segundo, los correguladores de alto rendimiento como segundas etapas de correctores de factor de potencia. En este contexto, desarrollamos dos circuitos originales, posteriormente patentados por Alcatel y ampliamente publicados y referenciados. El que bautizamos como IBAC y algunas de sus versiones modificadas han sido utilizadas en otras aplicaciones. Tercero, los conformadores de corriente de entrada. Los circuitos originales obtenidos resultaban muy interesantes para aplicaciones en las que la tensión de entrada sea o bien europea o bien americana, pero no para la llamada tensión universal que incluye ambas. Posteriormente establecimos contacto con una importante firma del mundo de los amplificadores de audio, la empresa alemana Behringer. Esta empresa estaba desarrollando amplificadores conmutados y era preciso que estos amplificadores conmutados se alimentaran desde fuentes conmutadas para así conseguir una reducción realmente significativa de volumen y de peso. Las restricciones de coste nos llevaron a explorar una solución de compromiso entre respuesta dinámica del convertidor y factor de potencia en la red. El estudio, además de satisfacer las necesidades del proyecto en que surgió, dio origen a diversos artículos en los que se establecían los límites dinámicos alcanzables en función de la norma sobre el factor de potencia aplicable. Tensiones de alimentación muy bajas para velocidades muy altas. A comienzos de los años 90, Alcatel necesitaba desarrollar sistemas de alimentación con tensiones de salida muy bajas, con tensiones de salida más bajas que las que habían sido hasta entonces habituales, con especial énfasis en la generación de tensiones de 5 voltios y de 3,3 voltios. La generación de esas tensiones se realizaba con menor rendimiento que la generación tradicional de 48 voltios, debido a la caída de tensión de los diodos rectificadores de salida de los convertidores, que resulta ser proporcionalmente mucho más significativa cuando se pretenden obtener bajas tensiones de salida. Se había desarrollado la idea de usar transistores bipolares para sustituir a los diodos de salida, realizando lo que ya se conocía como rectificación síncrona. La rectificación síncrona con transistores bipolares tenía limitaciones importantes y era preciso explorar el uso de los MOSFETs para esta aplicación. Para su gobierno, era posible utilizar las señales eléctricas presentes en el transformador del convertidor, técnica que recibía el nombre de rectificación síncrona autoexcitada. Sin embargo, en aquellos momentos existían dos dificultades de superar. Primera, la falta de MOSFET adecuados para la aplicación. Segunda, la necesidad de explorar y encontrar topologías de convertidores continua adecuadas para la rectificación síncrona autoexcitada. La falta de MOSFET adecuados para la aplicación nos llevó a entrar en contacto con el Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona. Mucho hemos aprendido de algunos de sus investigadores. Aquí quisiera recordar de nuevo a Perpuñán. Con la tecnología de MOSFET existentes entonces, tuvimos que explorar la posibilidad de que el convertidor tuviera una estructura resonante compatible con la rectificación síncrona, lo que no se había estudiado hasta ese momento. La exploración de topologías adecuadas para la rectificación síncrona autoexcitada se centró en el convertidor directo, obteniéndose una patente con Alcatel, y en el convertidor de medio puente con control complementario, consiguiendo realizar su modelado dinámico de pequeña señal. De este trabajo estoy especialmente orgulloso, ya que el estudio realizado demostraba una función de transferencia de pequeña señal con determinadas características que tienen importantes connotaciones y que otros investigadores no habían aceptado detectar. Electrónica de potencia para ayudar a generar luz. No cabe duda que el despliegue de la red eléctrica al final del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se debe al uso de la electricidad para la iluminación. Actualmente, la electrónica y la iluminación están unidas por los LEDs. En los LEDs, el rendimiento de la transformación de energía eléctrica en luz es del orden de 10 veces superior al de una bombilla incandescente. Los LEDs se alimentan con corriente continua, por lo que
se conectan a la red eléctrica de Alterna a través de un convertidor electrónico Alterna continua de bajo coste, buen rendimiento, compatible con las normas de factor de potencia y de parpadeo de los LED, y que además debe tener una larga esperanza de vida. Es de destacar que la duración de los LEDs es muy larga, del orden de 40.000 horas de vida útil, por lo que la vida de la bombilla LED no debería estar limitada por la vida del convertidor que incorpora. En este, normalmente existe un condensador electrolítico, que es el elemento limitante de la vida del convertidor. A principios de la década del 2010, la empresa Hartner & Simons France, posteriormente AEG, entró en contacto con nosotros para desarrollar una gama de convertidores para LEDs de larga vida, pensada para instalaciones en las que el acceso a una reparación o sustitución resultara ser especialmente problemático, como los túneles de autopista. El trabajo fue extraordinariamente fructífero, con una excelente compenetración con los ingenieros franceses. Hubo que utilizar varios de los convertidores propuestos en proyectos previos, dando origen a publicaciones en colaboración con los ingenieros de la empresa que han tenido una muy amplia repercusión. La investigación sobre convertidores para la alimentación de LEDs ha continuado durante muchos años más, abordando temas como, primero, el uso de conformadores de corriente de entrada en bombillas LEDs. Segundo, los convertidores para la alimentación de un único LED que requiere baja tensión. Tercero, los convertidores para la alimentación de LEDs desde redes trifásicas, eludiendo el uso de condensadores electrolíticos. Cuarto, los límites teóricos en el diseño de convertidores para compatibilizar las normas de corrección de factor de potencia y de parpadeo de los LED, evitando el uso de condensadores electrónicos. Electrónica de potencia para las telecomunicaciones. Durante mucho tiempo la electrónica de potencia no tuvo incidencia en el mundo de las telecomunicaciones. Sin embargo, esa situación ha ido cambiando en los últimos 45 años, de tal forma que la electrónica de potencia que realizábamos para el Alcatel en los años 90 ya tenía el claro objetivo de alimentar equipos de telecomunicación. Además de esta tendencia, el despliegue de las redes de telefonía móvil ha generado otro punto singular de contacto entre la electrónica de potencia y las telecomunicaciones. En un repetidor de telefonía móvil, el amplificador de potencia de radiofrecuencia es uno de los elementos críticos. El valor medio de la potencia de las señales que procesa es relativamente pequeño, pero existen instantes en los que la potencia alcanza valores muy superiores a este valor medio. En estas condiciones, el amplificador trabaja con un rendimiento medio bajísimo, por ejemplo, cercano al 5%. Es bastante intuitivo comprender que un sistema que debe trabajar correctamente en condiciones muy exigentes no trabaja de manera tan eficiente cuando opera en condiciones muy alejadas de estas. Un ejemplo fácil de imaginar sería plantearnos cómo de eficiente energéticamente sería utilizar un bólido de Fórmula 1 para circular por las calles de una ciudad a 30 km/h. Algo similar ocurre en este caso. De entre las soluciones planteadas a este problema, hay dos tipos de soluciones que plantean el cambio rápido de la tensión de alimentación del amplificador de potencia de radiofrecuencia, de tal manera que esa tensión de alimentación siga el ritmo de variación de la envolvente de las señales que se están amplificando. Para conseguirlo, hay que usar un convertidor continua conmutado de respuesta muchísimo más rápida que la de los convertidores estándar. Este hecho acarrea la necesidad de utilizar frecuencias de conmutación también mucho más altas que las habituales, lo que presenta gran complejidad. Nuestra actividad en este tema comenzó en el año 2007, explorando soluciones como, primero, el uso de convertidores multientrada, segundo, el uso de filtros de salida de orden superior al segundo, tercero, el uso de estructuras multifase combinadas con el uso de filtros de salida de alto orden, el desarrollo de nuevos métodos de combinación del uso de convertidores conmutados y lineales, quinto, el uso de dispositivos de nitruro de galio en los convertidores. En este campo de investigación se ha venido colaborando con profesores de las Universidades Politécnica de Madrid y de Cantabria y con profesionales de la empresa norteamericana Collins Aerospace. El conocimiento adquirido en el diseño y construcción de convertidores continua de respuesta muy rápida, combinada con la experiencia en el desarrollo de convertidores para alimentar LEDs, nos ha llevado a introducirnos en un nuevo tema de investigación, el de las comunicaciones por luz visible. Se trata de aprovechar las características propias de los LEDs blancos usados en iluminación
para realizar transmisión de información. La idea es tener una alternativa a las comunicaciones inalámbricas basadas en el espectro radioeléctrico habitual, que puedan ser usadas en circunstancias en las que éstas no deban o no puedan ser usadas. Esta tecnología tiene ciertas limitaciones, pero también pueden encontrarse nichos en los que su aplicación sea interesante. Ejemplos de ellos son las comunicaciones entre vehículos que se pintan en la oscuridad, las comunicaciones en el agua y la localización en el interior de edificios. Esta tecnología no está aún asentada y quizás no llegue a estarlo nunca. Si finalmente se impone, nosotros ya tenemos un conjunto de soluciones que intentan compatibilizar la consecución de relativamente altas tasas de transmisión de información con alto rendimiento energético. Finalmente, una anécdota. Si en la actualidad se consulta en Wikipedia información sobre Visible Light Communication, el texto obtenido hace mención a 31 referencias, 3 de las cuales corresponden a trabajos realizados por nuestro grupo de investigación. En este campo, creemos que estamos siendo realmente pioneros. 4. Epílogo: electrónica, potencia y descarbonización. En el siglo XIX se establecieron las bases teóricas de los fenómenos eléctricos y la electricidad se comenzó a utilizar para desarrollar fuerza mecánica, para iluminar, para calentar y para establecer comunicaciones. A comienzos del siglo XX nació la electrónica para facilitar las comunicaciones eléctricas y la invención del transistor significó el pistoletazo de salida a la era digital en la que vivimos. En paralelo con el desarrollo de la electrónica, distintos tipos de equipos conectados a la red eléctrica se fueron haciendo cotidianos en la vida de los seres humanos, de tal forma que se produjo un aumento continuo de la necesidad de generación de energía eléctrica. Durante gran parte del siglo XX, la electrónica se asociaba a términos como radio, televisión, amplificación, vídeo, ordenadores y automatismos, una incidencia creciente en los equipos que se conectaban a la red eléctrica, pero con escasa relación con la generación de la energía eléctrica. Esta generación estaba respaldada por la energía procedente de grandes saltos de agua, de la quema de combustibles fósiles o de las reacciones nucleares de fisión. En todos estos casos, la energía que estaba detrás de los generadores era suficientemente alta como para garantizar el correcto funcionamiento del sistema ante situaciones de consumo muy variables. Una gran parte de las necesidades de energía mecánica para el transporte y térmica para el calentamiento se satisfacían directamente desde la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, este panorama ha empezado a cambiar radicalmente en el siglo XX. Hoy en día es una certeza que la temperatura media del planeta está creciendo debido al aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, consecuencia de la combustión de sustancias fósiles ricas en carbono. Para detener este crecimiento y evitar los desastres naturales que acarrea, el ser humano debe renunciar a la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, la certeza de esta necesidad choca de pleno con la dificultad de compensar el déficit de energía que acarrea la renuncia a la combustión de sustancias fósiles, ya que no se encuentran sustancias que puedan competir con ellas en precio, abundancia y densidad energética. Afortunadamente sabemos aprovechar la energía que nos envía el sol, sabemos aprovechar la energía que adquieren los fluidos al ser calentados por el sol. Las otras alternativas energéticas que son realistas o que están explotadas casi al máximo las otras alternativas energéticas que son realistas o están explotadas casi al máximo de su potencialidad, recursos hidráulicos, o generan problemas que ocasionan rechazo social, además de ser finitas en términos de visión. Desde la radiación solar, directamente energía fotovoltaica, o desde las corrientes de aire que provoca energía eólica, podemos generar energía suficiente para satisfacer las necesidades energéticas humanas. Sin embargo, hay dos consideraciones muy importantes a realizar en el uso de estas energías. Primero, son fuentes energéticas discontinuas, es decir, sujetas a ciclos temporales. Segundo, los generadores eléctricos a los que dan lugar son generadores débiles, entendiendo por tales aquellos que no están respaldados por una gran cantidad de energía primaria suficiente para garantizar que la energía eléctrica generada presenta las características técnicas demandadas por el usuario. Ambas razones conducen al mismo hecho. Si queremos que las energías procedentes de la radiación solar cubran las necesidades energéticas del ser humano, la energía eléctrica que de ella se obtiene tiene que sufrir diversas transformaciones en el formato de la dupla tensión-frecuencia. La necesidad de estas transformaciones se debe
a que este formato cambia en función del sistema de generación, almacenamiento y transporte y de las necesidades del consumidor. Por ejemplo, la generación fotovoltaica se realiza a tensión continua y variable en función de la intensidad solar. El almacenamiento se realiza a tensión continua y constante. El transporte frecuentemente en tensión alterna. Y su uso final, tanto en tensión alterna, por ejemplo, para calentamiento, o como continua, sistemas electrodomésticos, de ocio, computación y iluminación. Por tanto, la conversión eficiente del formato de energía eléctrica es indispensable en el panorama energético del siglo XXI. Lo más probable es que en pocos años la mayor parte de la energía que el ser humano consuma pase en alguna fase de su ciclo de transformaciones por ser energía eléctrica. Incluso la utilización generalizada del vector hidrógeno no se escapa a esta afirmación, ya que su obtención de forma eficiente se ha de realizar desde energía eléctrica y, como en otros casos, adaptando el formato de esa energía a un fin específico, en este caso electrones. En el panorama de un futuro sin quema de combustibles fósiles, la energía eléctrica es clave, usada directamente o a través del vector hidrógeno. El principal reto pendiente no está en las tecnologías necesarias para el cambio de su formato, el tema del teletrabajo, sino en los mecanismos para su almacenamiento en volúmenes y pesos comparables a los de los combustibles fósiles. El día que este reto se supere, tendremos instalaciones para el almacenamiento masivo de electricidad de forma semejante a como tenemos ahora grandes depósitos de combustibles. En todas estas instalaciones, la conversión del formato de la energía eléctrica será fundamental. En paralelo al desarrollo de los equipos electrónicos, fue surgiendo durante el siglo XX la electrónica eléctrica, cuyo objetivo es precisamente el cambio del formato de la energía eléctrica. A día de hoy, los circuitos electrónicos de potencia son omnipresentes en la electrónica de consumo, en la movilidad eléctrica, en los sistemas de generación de energía eléctrica y en la electrónica industrial. El conocimiento de la electrónica de potencia está ya listo para jugar un papel absolutamente fundamental en el panorama energético del mundo descarbonizado. Como se ha comentado anteriormente, las perspectivas actuales son que la mayor parte de la energía que la humanidad va a manejar en los próximos años va a ser eléctrica en alguna de las fases de su ciclo de transformaciones. Y en esas transformaciones la electrónica de potencia es pieza. Nos urge comunicar este mensaje. Para que el mundo siga progresando, necesitamos mantener una generación estable, limpia y barata de energía, en la que la electrónica de potencia juega un papel fundamental. Es importantísimo que haya jóvenes ingenieros que adquieran una sólida formación en esta materia, ya no solo para avanzar, sino para mantener los estándares de vida que hemos tenido hasta ahora, antes de la hoy necesaria descarbonización. No olvidemos que debajo de los deslumbrantes avances de las comunicaciones, de la domótica, la computación, la ingeniería biomédica, etc., siempre hay circuitos electrónicos que no funcionan si falta la energía eléctrica. Afortunadamente, la electrónica de potencia va a contribuir a que estos avances no cesen. Finalmente, muchísimas gracias por su atención. Ilustrísimos señoras y señores académicos, queridos amigos, señoras y señores. El acto de entrada de un nuevo académico es, para una academia joven como la nuestra, una jornada muy importante. Las academias modernas surgieron alrededor de los siglos XVII y XVIII para movilizar y difundir el interés por la ciencia en un momento en que otras instituciones serían más constreñidas en la transmisión de los conocimientos clásicos. Eran momentos de grandes cambios científicos y las academias fueron una punta de lanza en su promoción y divulgación. Al fin y al cabo, se dice que el término científico actual no se difundió hasta entrado del siglo XIX, a propuesta del poeta Samuel Coleridge en Cambridge para unificar la actividad que hacían desde los astrónomos hasta los físicos, químicos, zoólogos e investigadores de muchos otros campos en el FMS. La realidad, bien se sabe, es dinámica y la existencia de canales abiertos con diversas perspectivas puede contribuir a evitar la estanquidad de las ideas
a facilitar la presentación de nuevas y a la función global de mejora de la vida humana y la sostenibilidad. La difusión de la cultura es una de las actividades en el objeto de mejorar la vida de las personas, y la ciencia es una parte de esa cultura humana. Además, el mundo cada vez está más determinado por la ciencia, por lo que conviene atraer hacia ella operaciones en cantidad y calidad, así como lograr que la sociedad esté convencida de los beneficios que ello puede tener. Pero la difusión de la ciencia se hace cada vez más compleja. Basta mirar la evolución de los equipos que utilizamos. Solemos repetir continuamente que nuestros equipamientos se basan en la ciencia, pero cada vez sabemos menos de en qué forma eso es así. Cada vez se parecen más a una especie de caja negra, como si lo dictase Zeus. Como muestra, pensar, por ejemplo, en la tendencia a integrar equipos, sustituir, no arreglar, o en el caso de la electrónica que nos atañe, cómo los sistemas se han hecho más básicos y opacos, por ejemplo, los LED, Wi-Fi o el software que lo controla. Por contra, el impresionante avance de las comunicaciones nos aporta unas herramientas de gran potencia que debemos utilizar en el objetivo de la difusión y que debemos aprovechar mejor. Esta promoción de la ciencia es uno de nuestros objetivos. Estamos aquí para hacer efectivo el acto por el cual Javier Sebastián pase a ocupar su lugar en la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería con la medalla número 2, lo que es para mí un momento de alegría personal, así como también para nuestra academia. Javier nació en Madrid en 1958, estudió en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, es doctor por la Universidad de Oviedo desde 1985 y catedrático de Electrónica desde 1992. Como buen aficionado a la montaña, quizás pasar de la Sierra Madrileña a la cordillera Cantábrica haya sido un aliciente añadido para trabajar aquí. Conocí a Javier en el tiempo en que ejercí como vicerrector de investigación de nuestra universidad. Me encontré con un profesor serio y comprometido, entre otros temas, con la creación de la titulación de Ingeniería de Telecomunicaciones. Siempre vi en Javier una persona con las ideas claras y dispuesto a trabajar en los objetivos universitarios, y en algunos de ellos tuve la suerte de poder contribuir. Acogeremos así a un universitario y a un montañero aficionado a la fotografía, y es que quizás toda academia que se precie debe de tener al menos un montañero. Nos interesa la electricidad. Muchas veces hemos pensado que había algo mágico. Los griegos ya lo manifestaron con sus dioses, el rayo, el relámpago y la luz. Al dios Zeus, entre otros, se suele representar con un haz de rayos en la mano, aún con un cielo despejado. La electrización por frotamiento se conocía desde la antigüedad, pero en el siglo XVIII se comenzaron a describir fenómenos eléctricos sobre tal. La electrostática se desarrolló con el almacenamiento de cargas eléctricas en materiales aislados y la difusión de los fenómenos por Benjamin Franklin. Después, Luigi Galvani vio el impacto de las cargas eléctricas en las ancas de rana y Alessandro Volta elaboró la primera pila eléctrica que podía proveer una corriente eléctrica estable. A partir de ahí, los desarrollos en relación con la energía eléctrica en el siglo XIX fueron enormes. A pesar de ello, a finales del siglo, uno de los grandes, Nikola Tesla, decía: día tras día me pregunté qué es la electricidad y no encontré respuesta. Han pasado 30 años desde entonces y sigo haciéndome la misma pregunta, incapaz de responder. A finales de los años 60, 1960 y finales y principios de los 70 del siglo pasado, en física estudiábamos diversos contenidos de electricidad. Eran básicamente los conocimientos desarrollados un siglo antes, a mediados y finales del siglo XIX, y que se ha dicho que son muy prolíficos, que fue muy prolífico. Los nombres de Coulomb, Ørsted, Faraday y Edison, casi simultáneamente con Maxwell, eran las referencias de los temas que teníamos en los libros de texto. Para situarnos en el día de hoy, en 1765, basándose en los experimentos con la balanza de torsión, Coulomb dedujo la ley que lleva su nombre, mostrando que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas inmóviles es proporcional a su magnitud e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Ørsted descubrió que una brújula se mueve cuando se cierra y abre una corriente eléctrica en su proximidad, y Ampère, en 1825, demostró la ley del electromagnetismo, esto es, el campo magnético H creado por un conductor con intensidad de corriente I es proporcional a I. La ley de inducción electromagnética de Faraday de 1831 fue un paso muy importante. Mostró que los cambios en el campo magnético generaban fuerza electromotriz en conductores presentes en dicho campo.
abriendo paso a la invención de los transformadores y de los generadores que hicieron posible las centrales eléctricas y el fundamento de las teorías unificadas de la electricidad, el magnetismo y posteriormente la luz. Las famosas 4 ecuaciones de Maxwell, muestran cómo las cargas eléctricas producen campos magnéticos y viceversa, y con su simplicidad se ha considerado una de las mayores contribuciones en el siglo XIX, prediciendo incluso la existencia de las ondas electromagnéticas. Richard Feynman dijo que dentro de 10.000 años, el hecho fundamental en el siglo XIX serían las ecuaciones de Maxwell, mientras que la Guerra Civil Americana sería una simple anécdota. Finalmente, la generación de una fuente luminosa por el calor producido en una resistencia eléctrica tuvo varias contribuciones. Pero Thomas Alva Edison fue el hombre de las bombillas eléctricas incandescentes duraderas. Ello cambió nuestra forma de vida, dejando los quinqués, las lámparas de aceite o los carburos, entre otros instrumentos. En nuestro país, en zonas rurales, hasta hace unos 70 años. Estos eran los temas que en este campo llegaban a principios de 1970 a los oídos de un químico que devino en ingeniero químico. Algunos nuevos conocimientos nos llegaron también en otras materias, por ejemplo, en las asignaturas como química inorgánica, introduciéndonos las bandas de Diwan y la conducción. En la Facultad de Química de nuestra universidad había buenos conocimientos e investigación en química de estado sólido, con interés aplicado, aunque alejados del tema que hoy tratamos. Pero en los años 70 del siglo pasado ya se habían descubierto muchas más cosas que aún no nos habían llegado. Mencionaré algunos hitos y nombres de investigadores. Los materiales aislantes tienen una banda prohibida entre las de conducción y de valencia, mientras que los conductores, los electrones pasan libremente desde la de valencia a la de conducción. Los semiconductores, con una banda prohibida pequeña, pueden comportarse como aislantes o como conductores. Cuando un cristal de silicio puro se dopa con átomos de fósforo, se generan zonas ricas en electrones libres, zonas N. Pero si se dopa con átomos de boro, se generan zonas con déficit de electrones libres, zonas P. Cuando se coloca un semiconductor de tipo P de dimensiones adecuadas entre dos de tipo N y se realizan los contactos metálicos correspondientes, se crea un transistor. Fue inventado hace 75 años desplazando los válvulas de vacío para controlar con precisión el flujo eléctrico. El silicio modificado, base del transistor, fue desarrollado por John R. Goodyear en 1941. Con los transistores se hacen receptores, amplificadores, ordenadores, teléfonos inteligentes o el Internet de las cosas. Por el camino hubo sin duda muchas contribuciones. Por mencionar una, el circuito integrado en 1958 por Jack Kilby. Este campo es un buen ejemplo de miniaturización. La bien conocida ley de Moore indica que cada 2 años el tamaño de los transistores se reduce a la mitad, lo que se ha ido cumpliendo bastante bien, llegando ahora a unos 10 nanómetros, y que quizás se pueda reducir algo más hasta el año 2030. Preguntándose por el tamaño mínimo de los ordenadores, Feynman, en 1961, introdujo la idea del ordenador cuántico, que constituye uno de los temas de investigación más atrayentes en este momento. Todo esto, que resultaba para muchos de nosotros extraño, ha sido el campo en el que Javier Sebastián ha trabajado, la electrónica de potencia. Algunos de los equipos más frecuentes en el mercado, productos de la misma, son los rectificadores de corriente alterna y continua, presentes en cargadores de baterías, ordenadores o televisores, o para almacenamiento de selección de velocidad variable de motores de inducción. Siguiendo la introducción temática realizada hasta aquí, paso a comentar la trayectoria profesional de Javier Sebastián. Javier ha realizado una actividad profesional excelente con una dedicación concreta. Ha estado involucrado en diversas actividades de la NEP en los sistemas de ciencia de Cataluña y, entre otras actividades, ha sido editor asociado en la revista IEEE Transaction on Industrial Electronics entre los años 1997 y 2001. Algunos datos resumidos son los siguientes. Ha participado en 72 proyectos y contratos de investigación, dirigido 19 tesis doctorales, ha sido coautor de 3 patentes y ha obtenido valoración positiva de 6 sexenios de investigación y de 1 de transferencia. Ha publicado 88 artículos en revistas JCR, 36 en revistas nacionales, así como 239 y 115 publicaciones en congresos internacionales y nacionales, respectivamente, que constituyen ámbitos de gran importancia en este campo. Javier cree firmemente en la importancia del trabajo, un poco en la línea de William James, filósofo del pragmatismo del siglo XIX, que hacía hincapié en que lo que hacemos cada uno marca los cambios sociales que se van produciendo. Como se ha señalado en su presentación, Javier se ha centrado en el estudio de convertidores electrónicos de potencia como base de sistemas de alimentación de cargas que requieren tensión continua.
Es el caso de ordenadores, sistemas de comunicación electrónica de consumo o diodos emisores de luz que requieren potencias bajas, hasta unos 10 kilovatios. Se han presentado organizados en 5 temas. A partir de su tesis doctoral, ha trabajado en el estudio de la regulación cruzada para controlar con precisión 2 salidas, usando 2 parámetros, el ciclo de trabajo y la frecuencia de conmutación. Ahí empezó su amor ilimitado a las conferencias del IEEE, siendo avanzado en publicar en sus revistas. En segundo lugar, procurando resolver las necesidades de la administración de centrales telefónicas, colaborando con Alcatel y patentando algunos de esos desarrollos. En tercer lugar, investigando para facilitar trabajar con tensiones bajas a partir de los años 90, unos 3,3 voltios, incluso menores de 1 voltio, en la aplicación de unidades centrales de proceso, las CPUs de los ordenadores, y de esta forma posibilitar altas velocidades de conmutación, 4 GHz en lugar de unos 50 MHz que eran los anteriores. En cuarto lugar, ha trabajado para disponer de convertidores alterna continua con buen rendimiento para LED, los Light Emitting Diodes, que son diodos PN que emiten luz al estar activados y cuya eficacia en la transformación de energía eléctrica en luz es un orden de magnitud superior a la de las bombillas incandescentes. El quinto tema de investigación que ha presentado trata de aprovechar el hecho de que la intensidad luminosa en LED cambia rápido a la célula corriente eléctrica, lo que puede aprovecharse para transmitir información. La frecuencia máxima está limitada a 1 MHz, por lo que no puede competir con los 2,4 GHz habituales de Wi-Fi en las aplicaciones más extendidas, pero ha comentado que puede ser útil en algunos nichos. El trabajo de Javier se hace evidente en los numerosos doctorandos que ha dirigido, a quienes ha imbuido la importancia del trabajo, así como una sólida formación. También el impacto en las propias personas. El filósofo Richard Rorty ha señalado el efecto en la propia personalidad. Tenemos que poner para construir nuestra personalidad. En lo profundo tenemos lo que hemos puesto. Ese impacto también lo generó con toda seguridad mi vecino, Avelino Uña, jefe de estudio de la Fundación Asabeu, que ha estado contribuyendo durante muchos años a la formación UNIFP tan necesaria en Asturias y que fue el primer fallecido por COVID en la región, a quien quiero recordar con cariño aquí. La academia y la sociedad. Estamos hoy en presencia de un profesor cuyo trabajo de investigación se ha extendido a la relación con la empresa y la sociedad. Es un buen momento para recordar actividades que el profesorado y los investigadores están afrontando cada vez con más intensidad. De alguna forma ya las pergeñaba en mi discurso de entrada y las enumero a continuación. La actividad docente en el nivel universitario es la más característica y específica del profesor universitario, que requiere una adaptación a las necesidades sociales y en particular ahora con las nuevas, casi increíbles herramientas de inteligencia artificial que están apareciendo. Actividad investigadora, el avanzar en la ciencia tiene una perspectiva global y se debe evaluar en este contexto global. ¿Se necesita más ciencia para avanzar? O mejor, para mantenernos, como en la hipótesis de la Reina Roja de Lewis Carroll, Alicia a través del espejo, que muchos de vosotros seguramente conocéis. En tercer lugar, transferencia de conocimientos para su uso social o comercial. Es una actividad que precisa carácter de los investigadores, buen enfoque de los poderes públicos y dedicación por parte de las empresas que los vayan a aplicar. Contribución a la gestión del sistema, que entiendo distribuido entre los científicos interesados, evitando que periodos largos frustren el camino del desarrollo profesional de algunos. En quinto lugar, potenciación de la ciencia, del conocimiento en general, en los canales que se vayan estableciendo como sociedades científicas, academias, o entre otros, los medios de comunicación que están afrontando este objetivo de una forma creciente, importante y creo que muy de agradecer. En sexto lugar, divulgación de la ciencia u otros campos de conocimiento. Los científicos debemos comunicar mejor. El filósofo Lev Wittgenstein señalaba en un contexto general que nuestro lenguaje es nuestro mundo. Y finalmente, apoyo al desarrollo económico y social, diferente en cada campo, es muy diferente en áreas como la economía o las leyes, o la medicina, a otros como las técnicas. En mi caso, modestamente, a través de la potenciación de clústeres de industrias de procesos. Estas son actividades que con mayor o menor intensidad se están realizando por académicos e investigadores. Personalmente, pienso que poner alguna atención a estos temas, por supuesto, con una diferente intensidad en cada uno, genera una visión más amplia de nuestro papel y contribuye a mejorar los resultados en otras. Seguro que ustedes han visto cómo algunas de estas actividades han generado implicaciones positivas en otras. Nuestra Academia de Ciencia e Ingeniería concibe como un continuo ambas materias, la ciencia y la ingeniería, que deben estar unidas para resolver problemas y para lograr diferentes aplicaciones prácticas.
No queremos una separación entre ciencia básica e ingeniería aplicada. Las aplicaciones se logran cuando coinciden los astros, ¿no? Las necesidades, la economía, las personas, la competencia, entre otras. Por ello, cuando se requiere alguna clasificación de los temas, parece mejor poner juntas todas las herramientas para tratar los grandes campos o necesidades del hombre. Hemos considerado dentro de la academia inicialmente dos. Uno, A, que tiene que ver con las necesidades de materiales y energía en forma global, y otro, B, en relación con los procesos biológicos, por ejemplo, para la salud o la sostenibilidad ambiental. Lo que denominamos en nuestra academia sección físico-química y sección biociencias. Estos son dos de los grandes retos que con nombres diferentes están pidiendo resolver la sociedad. Recepción. Javier Sebastián nos ha mostrado ser una persona brillante, que enriquece claramente nuestra academia, en la que lleva trabajando desde el principio. Es también una persona que tengo un cariño especial por su seriedad en el trabajo y la facilidad del trato. Está además interesado en importantes actividades paralelas que pretendemos realizar, contribuir al mejor conocimiento de la historia de la ingeniería en nuestra región y a las formas de promoción para la conexión de la ciencia y la industria. Solo me queda, para cumplir con el programa que nos ha reunido aquí, dar la bienvenida al nuevo académico Javier Sebastián, de quien todos esperamos una gran contribución al desarrollo de nuestra academia. Gracias a todos. A continuación, haremos entrega al profesor Sebastián la medalla de insignia y el diploma acreditativo. Amigos, como ya expresé, ha sido un motivo de alegría la incorporación como académico del número de Javier Sebastián, así como continuar con las actividades de nuestra academia. También lo es la incorporación de patrocinadores a nuestra institución. Hace un par de meses abrimos la posible participación de patrocinadores y lo hemos hecho efectivo ya con 3 empresas que tienen un claro perfil de interés por la ciencia y la ingeniería. Son empresas de sectores muy diversos, líderes en su campo a nivel global y, por supuesto, como el resto de las empresas, trabajando todos los días con intensidad para continuar siempre. En este caso, las 3 son de origen regional. La primera es una empresa ejemplo de innovación en el sector alimentario y las certificó. La segunda lo es en el sector químico, se trata de química de Nalón. La tercera lo es en el mundo digital y sus aplicaciones en campos diversos. Se trata de la empresa Satélite. Muchas gracias a las 3, en particular a los presidentes de cada una de ellas, respectivamente Francisco Rodríguez de Islas, Rufino Orejas de Nalón y Luis Rodríguez Ovejero de Satélite. Sin duda, todos ellos un ejemplo por su trabajo y dedicación. La promoción de la ciencia y la ingeniería de los jóvenes es un tema de nuestro interés. Y los museos de ciencia han demostrado en otras comunidades autónomas ser una buena herramienta para ello, con una gran difusión a la población estudiantil de educación básica y media, con visitas continuas desde toda la región, incluso más allá, promoviendo las disciplinas STEM a los jóvenes. Quizás este es el momento de plantear el interés en nuestra comunidad de un museo de la ciencia interactivo, adaptado al momento actual mecánico digital y en conexión con las líneas de transformación industrial de la región, por ejemplo, el óxido. Ello en particular considerando las
perspectivas industriales, económicas y de los espacios sectoriales. Comenzamos nuestras actividades el 25 de octubre del año 2021, hace año y medio. Nos hemos estado desarrollando gracias al trabajo pero sobre todo a la magnífica recepción que hemos tenido por parte de todas las personas e instituciones con las que nos hemos relacionado. Este año tendremos conferencias en varias localidades asturianas, el tercer ejemplar de nuestra revista, en que vamos cubriendo amplios campos de conocimiento que esperamos sean de utilidad para la formación de jóvenes, el reconocimiento al trabajo científico durante este año en la Semana de la Ciencia y, como el pasado año, tendremos una inauguración del próximo curso durante el mes de octubre. Además, esperamos la incorporación de 2 o 3 personas más de la academia. Pero además, inauguramos este año 2 nuevas actividades que esperamos tengan buena atención. La primera es la promoción de vídeos científicos cortos como un concurso para alumnos de bachillerato y de formación profesional. El plazo de presentación con sus bases está abierto desde hace un par de semanas, hasta el mes de julio, y se puede ver en nuestra página en redes. La segunda actividad es comenzar este año con el Día de la Ciencia en Asturias, como se realiza en otras comunidades y que queremos celebrar el 24 de septiembre, fecha del nacimiento de Severo Ochoa con su proximidad. Este año pensamos hacerlo el viernes 22 de septiembre. Entre otras actividades, pretendemos hacer un reconocimiento a 2 investigadores distinguidos en activo. Para terminar, ya se sabe, cualquier camino empieza por un primer paso, con palabras de Goethe, lo que no se comienza hoy nunca se terminará mañana. Compañeros de la academia, patrocinadores, amigos, gracias. Gracias por vuestra participación. Se levanta la sesión. Una vez terminada la sesión, 3 comentarios. Uno, cuando salgáis todos, tenéis un ejemplar de la presentación de hoy, del libro de hoy. Un segundo comentario. También después habrá, como diría, un acto de promoción de la gastronomía asturiana. En lugar de teoría, será práctica, será clase práctica. Me parece que en este caso será y nada más, ahora vamos a algunas cosas y la próxima ocasión, que será seguramente el mes de junio, pues también vamos a ver. Gracias.